vamos a estar indagando sobre la palabra del Señor. El tema que les traigo es el que toca este mes, la Navidad. Y el título es El árbol y su significado. El árbol y su significado. Esta predicación debe estar muy bonita. ¿Por qué? Porque yo les quiero relevar a ustedes el árbol como el Señor me lo ha revelado a mí. Yo llevo muchos años en el cristianismo y siempre he oído algunas explicaciones sobre el árbol, pero de esta manera que me la reveló a mí el Espíritu Santo, no se lo he oído a nadie. Y creo que es la forma de la gente darle sentido al árbol en la Navidad. La Navidad constituye la fecha más importante en el cristianismo, aunque algunos la han comparado con las fiestas paganas que se realizaban en aquellos tiempos, algunas divinidades como el sol. Pero lo que no se puede negar es que el nacimiento de Jesucristo cambió el rumbo de la historia de la humanidad, un antes de nuestra era y un después de nuestra era. Transformó el calendario. Hoy seguiremos abordando los elementos que se encuentran alrededor del nacimiento. Nos detendremos en todo lo que tiene que ver con el árbol y sus adornos. Aquí tenemos el árbol y sus adornos. Si ustedes ven, en este árbol que yo puse aquí, no tenemos el pesebre ni los regalos, porque ya estuvimos hablando de qué significaban los regalos que le trajeron los Reyes Magos. Pero vamos a estar viendo cómo le damos significado a este árbol, que sea para mi vida impactante, usando las escrituras. Para esto, vamos a verlo de la siguiente forma. La iglesia de Jesucristo se denota de tres maneras. Primero, la vemos en 1 Corintios 3, del 9 al 16, se nos dice que en esta casa el fundamento es Jesucristo. Se ve a la iglesia como una casa. La iglesia de Jesucristo es como una casa. Y se dice que no se puede poner un fundamento que no sea Jesucristo. Tú todo lo que tú quieras hacer, tienes que tenerle un fundamento, porque si no le pones un fundamento, se cae la casa. Bueno, en la iglesia el fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento que se llama Jesucristo, se edifica la iglesia. Dice en 1 Corintios 3:9, dice, y cada cual mire cómo edifica. Dice que en la iglesia se puede poner oro, plata, hojarasca, no sé qué cosa. Pero en la iglesia se van poniendo, uno edifica un ministerio, uno edifica un tipo de iglesia y otro edifica otro tipo de iglesia. Pero dice que la obra de cada uno será pasada por el fuego. La obra que tú edifiques va a ser probada por el fuego. Y si la obra, el fuego no la destruye y ella permanece, esa obra es de Dios. Amén. Quiere decir que vemos la iglesia como una construcción, según 1 Corintios 12. Después vemos a la iglesia como un cuerpo ahí en 1 Corintios. Pero ahora en el capítulo 12. Decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, que es Jesucristo. Pero ahora aquí, en el capítulo 12, dice que la iglesia es una persona. Tú vas a ver la iglesia como una persona. Jesucristo es la cabeza de esa persona. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo completo. Ven, dice la Biblia que no tenemos la mente de Cristo. Y entonces ahora en ese cuerpo dice 1 Corintios capítulo 12 que hay muchos miembros y cada cual va a tener una función. El ojo nunca le va a decir a la mano que no le hace falta. La mano nunca va a decir que el pie no le hace falta. ¿Se ven por qué el apóstol quiso ilustrarlo con un cuerpo? Para demostrar que en la iglesia todos son útiles, todos cumplen una función, son miembros los unos de los otros.
Por eso es que la Biblia dice llevar las cargas uno de los otros. Y entonces, este cuerpo tiene que estar organizado. Porque nadie puede decirle a nadie que sobra. No, tú no nos hace falta aquí, vete para allá. Y así se ilustra la iglesia del Señor. Jesucristo es la cabeza y de ahí para abajo existe una iglesia que es pentecostal, otra que es bautista, otra metodista. Nosotros conformamos nuestra congregación. Todos son miembros uno de los otros y todos hacen falta en la iglesia, que es grande, universal, eterna. Pero hoy vamos a ver a nosotros la iglesia como un árbol. Y tú dirás, ¿de dónde tú sacaste eso que la iglesia es un árbol? Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 24, nos ilustra esta realidad. Diciendo el apóstol Pablo, hablando sobre el pueblo de Dios, los judíos, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos una rama de olivo silvestre. Y fuimos injertados en el tronco que se llama Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Este árbol, como podemos observar, no va a tener algunas cosas que tiene la tradición católica. Le estaba explicando esto. Vamos a hablarle de lo que dice la Escritura. Dice, hablando de la salvación de los gentiles, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defecto la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, decía él. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad han sido desgajadas. Quiere decir que los israelitas no creyeron en Jesucristo. Dice la Escritura, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que reciben le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros ahora como un olivo silvestre, cada ramita esta que tiene la puesta, hazte la idea que eres tú. Tú eras un olivo silvestre y fuiste ahora injertado al tronco que es el centro, que es Jesucristo. Los israelitas pertenecían a ese tronco, pero ellos por su incredulidad fueron desgajados. Y nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en este tronco. ¿Ven cómo le damos dando significado al árbol? Cuando es que tú veas una ramita en un árbol de eso de Navidad, esa ramita soy yo. Yo era una rama silvestre y ahora el Señor por su gracia me injertó hasta a este árbol. Esa ramita eres tú. Cualquiera de nosotros puede ser esa ramita que está en el árbol. Son miles y millones y millones y millones y millones y trillones de personas que han muerto en Jesucristo. Y cada una de ellas es una ramita en el árbol. Cada una de ellas es una ramita en el árbol. Pero si ahora vemos esta rama, vemos que tiene muchas hojitas. ¿No se dan cuenta que cada rama tiene muchas hojitas? Esas hojitas simbolizan el Espíritu Santo en la persona. Porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar completamente en nosotros, llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que si el Espíritu Santo no está en ti, ¿qué vas a hacer? Un grano seco. No da fruto. Serás desarraigado. Porque hay personas que son ramas que se han puesto aquí, como decía Frank, se han puesto en el gajo, pero no son del gajo. En el libro de Judas dice que son ramas otoñales sin frutos.
y están en ese gajo, pero no son del gajo, no permanecen en el gajo. Pero si tú fuiste injertado aquí y eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes estar seguro que tú formas parte de ese gajo, donde Jesucristo es el que te alimenta a ti. Tú no alimentas a Jesús. Jesús es el que te alimenta a ti. Dios es el que te alimenta a ti tu vida. Ahora vamos a ver en el gajo, en el árbol, los adornos. ¿Qué significan los adornos que tiene el árbol? Lo primero que vamos a ver en el árbol, como lo vimos el otro día, es la parte arriba que tiene una estrella. Decíamos que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Recuerdan que los magos siguieron una estrella. Ellos seguían la estrella y la estrella los llevó donde nació el niño. Bueno, esta estrella en el árbol significa Jesús. Y no ven como te alumbra y te cambia. Es como un semáforo. Cuando tú te enfrentas a Jesús, es como si tú estuvieras delante un semáforo que te dice cuándo puedes actuar y cuándo no puedes actuar, cuándo tienes que parar, cuándo puedes seguir. Una persona que está guiada por Jesús está constantemente lleno del poder de Dios. Y Él te va a estar diciendo en cada momento qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer. Ahora ven, en el árbol vemos unas bolas grandes. Estas bolas grandes que se ponen en el árbol significan los 5 ministerios que se le dio al Señor a la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Hay algunos por ahí que dicen que el ministerio de los apóstoles ya no existe. Fundamentalmente los testigos de Jehová. Dicen que eso fue un ministerio que se dio para aquellos tiempos y no existe el ministerio de los apóstoles. Pues yo te quiero decir que sí existe, porque los apóstoles son aquella gente que son llenos del Espíritu de Dios, son capaces de plantar iglesias, porque los apóstoles lo que hicieron fueron eso. El apóstol Pablo salió por toda Asia y llenó a Asia completo de la doctrina de Cristo. Y hoy hay hombres llamados por Dios que te plantan hoy esta iglesia. Y mañana Dios los manda y le preparan otra iglesia. Y ellos cogen y preparan otra gente y plantan otra iglesia. Y ya no se quedan en este país, como lo han hecho los misioneros americanos, y han ido a otros países. Esas personas que tienen esa capacidad dada por Dios son apóstoles. Son los que plantan muchas iglesias. Ese es el ministerio de apóstoles. El otro ministerio que puede ver es de profeta. Profetas son las palabras de las personas que dentro de la iglesia Dios le da una palabra. No sé si ustedes lo han notado a veces que aquí en la congregación nosotros hemos separado a Agustín y ya hemos empezado a decir una profecía, algo de la palabra. Dios le pone en su corazón y él comienza a profetizar. Una vez la hermana Yareli se paró también y dio profecía, diciendo que el Señor le decía en su corazón. Esas son personas que son llamados con la autoridad de Dios para llamar a las personas y decirle en un momento determinado qué quiere Dios de ellos, qué dice la palabra sobre ellos. No son esos que andan por ahí. Hay algunos que van a la iglesia y comienzan a decirle a la gente: mira, tú te llamas Pedro, tú trabajas en tal lado y tu empresa va a ser multimillonaria. O el Señor te va a dar esto y tú lo vas a multiplicar, no sé qué cosa. Esos más bien son como adivinos, que quieren adivinarle la vida a la gente. No son profetas. El profeta tiene que darte una palabra que está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo y se dio la Biblia. Pero en estos tiempos, dice el libro de los Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que hacerle caso, es la Biblia. Entonces tú no me puedes dar a mí una profecía que no esté en la Biblia. Tú tienes que darme una palabra a mí de aliento, de exaltación o de reprenderme, cualquier cosa, pero que esté escrito en la Biblia. Ese es un profeta.
Tenemos el otro que es, vamos a tener la idea que estos son evangelistas. Los evangelistas son aquellos que tienen un llamado de Dios dentro de la congregación y les gusta, sienten el deseo de predicarle a la gente en la calle. Esa gente siempre están buscando la oportunidad de querer ver a quién le habla. Y la función de un evangelista no es más que esa, de buscar las ramas de olivo silvestre, que son los que no creen en Jesucristo, y traer esas ramas ahí para que se inyecten aquí al tronco. Eso es un evangelista. Él siempre está dándole la palabra a la gente en una cola, en un mercado, donde quiere, busca la oportunidad de decirle a la gente, ¿ya tú conoces a Jesús? ¿Sí? Él no le está diciendo, vengan a la iglesia mía. Él le está queriendo inyectar a la gente siempre a Jesucristo. Donde quiera que tú vayas vas a tener ese deseo de que la gente conozca a Jesucristo. No inyectar la gente a la iglesia mía, es que la gente se inyecten al tronco que es Jesucristo, donde quiera que estén. Estoy en un viaje, estoy en un paseo, donde quiera, quiero que la gente se inserten al tronco. Ese es un evangelista, una persona llamada por Dios. Y el otro ministerio son los pastores, que son aquellos hombres que, llamados por Dios también, como decía el maestro de por la mañana, todos tienen un llamado de Dios. Y Dios te pone en tu corazón abrir una congregación. ¿Pero para qué? ¿Para ganancia? No. Decía el apóstol Pablo, no hagan eso por ganancia deshonesta. Háganlo siendo ejemplo de la iglesia. Eso es pastorear a la oveja, preocuparte por ella, cuando estás enfermo, llamarla, buscarla. Esos son hombres llamados por Dios con ese objetivo de siempre están animando a las ovejas y cuidándolas, que el lobo, el diablo no venga a destruir la fe que ha sido puesta en sus corazones. Esos son los 5 ministerios que tiene la iglesia. Ahora vamos a ver las bolas más chiquitas. ¿Qué significarían estas bolitas más chiquitas? Estas bolitas más chiquitas en el árbol pueden ser los frutos del Espíritu dentro de la iglesia. Recuerda, estamos analizando la iglesia como árbol. Jesucristo es el centro, la base. Nosotros somos la rama de este árbol. Decimos que las hojas eran el Espíritu Santo. La bola grande los 5 ministerios de la iglesia. Y ahora vamos a ver los frutos del Espíritu, que son las bolas chiquiticas estas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Son frutos que tienen que dar los cristianos. Jesús hablaba de esto y decía que todo el que no dé fruto será arrancado. Una vez Jesús andaba caminando y dice que tuvo hambre y pasó por una mata de higuera y vio que la mata no tenía fruto ninguno. Y Jesús dijo, maldícete y sécate. Y siguió con los discípulos. Y cuando regresó Jesús por ese mismo camino, los discípulos vieron que la mata se había secado. Jesús le dijo, maldícete, sécate, porque no tenía fruto. Y cuando regresaron, la mata estaba seca. Y los discípulos le dijeron, Señor, esta fue la mata que tú maldijiste. Y dice, Señor, todo el que no dé fruto será arrancado igualmente. Porque nosotros somos, decía Jesús, como una vid. Y a la vid se le pega una cosa que se llaman los pámpanos. Son como las plantas estas que ellas no tienen raíces propias, que dependen de otra planta. Así somos nosotros. Nosotros nos alimentamos del Señor. Separados de Jesús no podemos hacer nada. Tenemos que estar alimentándonos de Él constantemente. Todos nuestros deseos, nuestros problemas, todo tiene que ir al centro que es Jesucristo. Él debe ser el centro de nuestra vida. Para poder dar fruto tenemos que estar agarrados completamente a Jesús. De estos frutos hay algunos que son muy importantes. El amor, dice el Señor, si tú dieras todos tus bienes a los pobres, si dieras tu vida para ser quemada y no tienes amor, nada eres.
Quiere decir que un fruto que tenemos que ver nosotros los cristianos es el amor. Jesús nos llevó mucho más allá en el amor. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice que si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Eso lo hacen los gentiles, la gente del mundo. Nosotros tenemos que amar a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos aborrecen. Esas personas tenemos que amarlas y solo lo podemos hacer si tenemos el fruto del amor. 1 Corintios 13 nos habla del amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se irrita, no busca lo suyo. Ese es el amor del que está hablando como fruto del Espíritu Santo. Otro fruto del Espíritu Santo puede ser, por ejemplo, la templanza. El último fruto se lo voy a explicar de primero. Este fruto es fundamental. A veces ustedes han visto un material que se va a hacer una construcción y se quiebra porque no está hecho con el elemento que lleva. Eso es lo que quiere decir templanza, que tengamos una formación espiritual de manera tal de que no nos quebremos tan fácilmente, que podemos soportar las aflicciones de este tiempo. Que aunque las cosas no me vayan bien, pero me mantengo en el Señor. Estoy enfermo, pero sigo adorando al Señor. Eso es tener templanza. La benignidad es un fruto que dice que es dado por el Espíritu Santo. La persona en el cristianismo está preparada por Dios para hacer lo bueno. Tú no puedes estar en el cristianismo pensando en hacer el mal a nadie. Es como decir tener células cancerosas dentro de ti. O son buenas o son malas. Las malas que vienen a destruirlo todo. Entonces la benignidad viene siendo esa célula buena que tenemos que hacer nosotros. Estamos destinados por Dios para hacer cosas buenas. Cosas que edifiquen. La bondad es otro fruto muy importante y son aquellas personas que llenas de Dios siempre están preparadas para ayudar a los demás. Ustedes han visto que dentro de un lugar hay siempre gente que dice, Dios, qué bondadosa es esa persona. Qué bondadosa es. Siempre está tratando de darle a la gente. Eso es un fruto del Espíritu. La paz, un fruto fundamental del Espíritu. Las personas cometen muchos errores por no tener paz. No tienen paz en sus corazones. Siempre están buscando problemas y problemas y problemas. Dentro de las casas hay miles de adversidades que se dan. Si no existe la paz dentro de la casa, será eso un infierno. La paz de Dios guía en todo momento a la gente a que sean pacificadores. Tal es así que hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores. Sean felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así podemos descifrar este árbol con todo. Contra más bolitas tú le veas puestas, están todos los frutos del Espíritu. Que no quede uno en tu vida, que no llegue a tu vida. Señor, yo quiero ser partícipe, que tú me llenes a mí, Señor, de todos estos frutos. Que en mi vida haya frutos dignos de arrepentimiento. Para cuando tú te pares frente a un árbol de estos, tú puedes decir, ahí están estos frutos, y darte cuenta que Dios ha trabajado en tu vida y que existen frutos de arrepentimiento. En este árbol, como vemos, están las luces. ¿Y qué serían las luces esas que hay tantas luces en el árbol? ¿Qué nos podría tipificar las luces? Yo le preguntaba así al Señor. Y Él me dijo, las luces van a ser los dones y los ministerios de la iglesia. Porque dice la Escritura que hay muchos dones y muchos ministerios de la iglesia.
Unos tienen el don de hacer milagros. Dios te da el don de que tú oras y se hacen milagros a través de ti. Otros van a tener dones de sanidad. Tú vas a pedirle al Señor estos dones y Él te va a dar el que Él quiera. Tal vez tú comienzas orando por una persona y te vas dando cuenta de que cuando tú oras por la persona se sana. Y oraste por la otra, estaba enferma y viste que se sanó. Y el mismo Espíritu te va diciendo, ese es el don que tú tienes. Entonces vas a tener el don de sanidad. Pero el otro tiene don, palabra de ciencia. El otro tiene sabiduría. Están los que ayudan en la iglesia, siempre están tratando de ayudar para que las cosas salgan bien. Eso es lo que significan estas luces que ustedes ven en este árbol. La cantidad de dones y de ministerios que existen en la iglesia son los que adornan al Señor. Porque el Señor vino a este mundo a traer luz. Y la luz solo se puede ver de esa manera. Una luz que no cumple una función no es necesaria, se quita la luz ahí. La luz viene siempre para traer ambiente bueno, para que se vaya la tiniebla y amanezca la luz de la mañana. Eso es lo que pasa cuando se cumplen todos estos ministerios en la iglesia. Tal vez tú ves la lucecita que es verde y tú dices, ¿qué luz es esa? Dios será. O ves la lucecita roja, o ves la amarilla. No te preocupes cuál es esa luz. Preocúpate que en tu vida haya luz. Que tú seas parte, que tú tengas algún don útil en la iglesia. No puede ser que pasen los años y los años y los años y la gente no tiene dones en la iglesia. A pesar de que en la iglesia también hemos podido ver con el tiempo que algunas personas tienen los dones y no ayudamos que se desarrollen los dones. Se crean celos dentro de la iglesia y no dejan que los demás trabajen y los dones no se multiplican. Dice, si nosotros necesitamos los dones espirituales que nos han sido dados por el Espíritu Santo, no nos dejarán estar ociosos, porque todos somos útiles en la viña del Señor. Todos tienen un don. Hay que pedirlo al Señor en oración. Señor, ¿cuál es el don que tú me quieres dar en esta hora? Como hemos podido observar y escuchar, este árbol constituye la iglesia santa y sin arrugas que viene a buscar el Señor. Esta es la novia que si está vestida de toda esta hermosura como ha describido el Espíritu Santo por medio de nuestros labios, es la que va a estar lista para cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Cuando su novio la venga a buscar, estará lista para la boda del Cordero. A Jesucristo sea la gloria y la honra. Porque este árbol ya no tenemos que pararnos delante de él a pensar qué cosa hay ahí, qué atributo le doy, sino ya tú hoy en esta tarde has aprendido algo. Que en este árbol tú puedes ser la rama esta que está aquí. Que puedes optar a través de oraciones por cualquiera de estos 5 ministerios que tiene la iglesia. Que tu vida tiene que dar frutos. Y las luces que te identifican los ministerios y los dones que ha dado el Señor a la iglesia para la edificación. Amén. Esa es la predicación que les traía para esta tarde. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde, porque tú hoy, Señor, has querido relevarnos, Señor, lo que significa este árbol de Navidad.
Cuando otras personas están pensando en que si el árbol es diabólico, o que si no es diabólico, o que si es útil, o que si no pertenece a la iglesia, nosotros le estamos buscando el sentido, Señor, a este árbol. Y tú nos lo has revelado a través de la palabra, porque sabemos que somos olivos silvestres, que un día fuimos injertados en el tronco que tú eres, Señor. Te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Y siendo un olivo silvestre, Señor, sin frutos, un día tuviste misericordia de nosotros y nos plantaste en tu cuerpo. Gracias, Señor, por ser parte de tu árbol. Gracias por podernos alimentar de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio de toda nuestra vida. Gracias, Señor, por los frutos que nos permite el Espíritu Santo. Gracias que tú has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile. Gracias por los dones y por los ministerios de tu iglesia que la hacen útil, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Te pido ahora por mis hermanos, Señor, que me estarán escuchando esta predicación. Te ruego, no sé cuántos están pidiendo un don quizás de milagro, otro un don de sanidad. Yo te ruego, Señor, por los que quieren tener ministerio, ser maestros, evangelistas, profetas. Señor, dale a cada uno según el deseo de su corazón y la necesidad que tenga la iglesia. Te rogamos que en medio de nosotros, Señor, tú levantes evangelistas que puedan hacer crecer la iglesia, Señor, buscando a los que están perdidos en este mundo y diciéndole que pueden convertirse de un silvestre gajo a un rico olivo, Señor, alimentado por ti, por tu agua, por tu río vivo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que en estas Navidades puedas hacer algunos milagros. Mira a las personas que están enfermas y están esperando que tu mano bendita sea puesta sobre ellos. Mira a los que quizás están en una frontera esperando un milagro, Señor, para resolver su problema migratorio. Mira a los que están en medio de una guerra, Señor, trae paz. Trae paz sobre la tierra, Señor. Oh Dios mío, hoy necesitamos más que nunca tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Señor, tú eres la luz del árbol. Dios mío, tú eres el que alumbra, Señor, en toda parte donde haya tinieblas. Te rogamos que tu misericordia sea hoy sobre esta nación en la que estamos viviendo. Señor, permite que el evangelio pueda tomar fuerza en este lugar. Y así te pedimos misericordia para nuestra nación en Cuba. Señor, ten misericordia de nuestra isla en Cuba. Que puedan haber navidades donde tú seas el centro de la adoración. Gracias te damos por estas navidades. Gracias por las fiestas que vienen. Gracias por los preparativos que hay. Gracias por los hermanos que se van a bautizar. Gracias, Dios mío. Mil gracias te damos. Porque no nos cabería un libro para darte gracias por tus bondades infinitas para con nuestra vida. Te rogamos por los presos que atendemos en las prisiones. Mira, Señor, lleva consuelo para este fin de año en ellos, en sus corazones. Mira a sus familias que estarán sin ellos, sus hijos. Oh Santo Dios del cielo, misericordia te pedimos para esas familias. Permite que esta Navidad, Señor, pueda ser transformada en una Navidad oscura para muchas casas. Una nueva esperanza de vida y de gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote mil gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está usted?